Ya estoy prendido. Ok, gracias. Pues es un servicio típico, ¿verdad? Ya entendemos qué es esa palabra ahora que tenemos la pandemia. Servicio poco común. Bautismos, aprendiendo himnos. Un grupo de visitantes. Primera vez que vemos cuando menos a 3 de las personas que están aquí enfrente. Gracias por estar entre nosotros. Supongo que son familiares o amistades de Dinora, ¿no? ¿Perdón? Amistades. Por favor, díganos su nombre. Aileen. ¿Y después? Natalia. Amén. ¿Y después? Giovanni. Gracias por estar aquí y por aceptar la invitación de Dinora y los 2 chicos que salieron a su clase, ¿verdad? Gracias a Dios. Creo que son los únicos visitantes. Y mi hermana, yo exploté de gozo cuando vi. Díganos su nombre, ya algunos la conocen, hermana, pero. Mi nombre es Rocío. Rocío, y de apellido Martínez. Una amada hermana, ¿verdad? Que por un buen tiempo estuvo muy fiel asistiendo al programa. Y pasó una temporada de prueba muy dura allá en México. Y recientemente pudo regresar. Y yo creía, ella me contestó el texto diciéndome que en el aniversario iba a acompañarnos. Entonces yo ya tenía en mi mente que no la iba a ver hasta el aniversario, pero hoy la vi que llegó aquí. Gracias, hermano, por estar aquí. Un placer verle, qué bueno que está con nosotros. Ojalá que sea la primera, tanto para nuestros visitantes de aquí como en el caso de nuestra hermana Rocío, sea solamente el primero de muchos más servicios en los que tengan a bien acompañarnos. Voy a invitarles entonces a abrir su Biblia y vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 5, para dar lectura a los versículos del 5 al 9. Primera de Juan, capítulo 5, y leeremos los versículos del 9 al 11. Siga con su vista ahí en silencio. Después de leer estos versículos, le pediré que me acompañe y ahí sí voy a agradecerle que todos participen en la lectura. Todos participen en la lectura. Dice la palabra de Dios así, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo, dice el 12, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Me permití leer hasta el 12 porque creo que alcanzaremos a concluir antes de mencionar la introducción del próximo domingo, que nos ocupará concretamente casi este versículo nada más. Pero quiero invitarle a que me acompañe a leer todos a una voz el versículo 10. Versículo 10. Todos a una voz, déjeme oírle. No le hace que no lea muy fuerte, pero que sea claro, pausado, y que nadie se quede calladito. Todos leyendo, dice la palabra de Dios. El que cree Amén, buen trabajo. Déjeme unírmele ahora a usted. Vamos a leerlo una vez más, todos juntos, ahora sí, ustedes y su servidor. Dice así la palabra de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Esta es palabra de Dios. Esperemos que Dios la bendiga. Cuando la palabra de Dios, entre las frases que encontramos en este versículo, declara que aquel que cree tiene el testimonio en sí mismo,
es una virtud que ya nadie puede arrebatar del creyente. Estoy cierto que varios de quienes estamos aquí, si no es que todos, incluyendo a quienes ven o verán la transmisión de este mensaje en las plataformas donde se publica, más de una vez hemos experimentado, más de una vez hemos sentido, o debo decir resentido, esa horrible sensación de causarle duda a quienes nos rodean. Ya con nuestros dichos o con nuestros hechos. Uno no se puede dejar de sentir ofendido o agredido cuando se duda de nuestra palabra o de nuestra intención. Cuando se cuestiona aquella tal vez buena fe que yo tengo, pero que los demás no la toman en cuenta así. Y a veces es lo que decimos, pero también hay veces que es lo que hacemos. Y alrededor nuestro se quedan las suspicacias y las inquietudes. ¿Por qué me habrá dicho eso? ¿Por qué fue y hizo esto otro? Y en aquellos interlocutores nuestros hay duda. En esa misma línea de situaciones contractuales podamos contar las veces en las que a veces se nos ha acusado falsamente. Veces en las que nuestra defensa a esas falsas acusaciones parece ser humo. Como si por cada argumento del que quisiéramos echar mano o que presentemos para debatir aquella acusación, ese mismo argumento nos hundiera más. Pero principalmente es por el índice de duda y de incredulidad que tienen los demás a nuestras palabras. ¿Alguna vez nada más le ha pasado algo así a usted? Estoy seguro de que no fue una grata sensación. No olvide que estamos avanzando en esta excursión guiada por el capítulo 5 de esta primera carta de Juan, ¿verdad? ¿Se acuerda que se los había dicho? Hoy estamos llegando a esa intersección, a esa Y, a esa cuchilla, no sé cómo le podamos decir. Dicen los GPS en español, a esa bifurcación, ¿verdad? Donde hay que darle o para la derecha o hay que darle para la izquierda en esa visita guiada. Su revelación, que es la guía de esta excursión, su palabra nos indica que no vayamos a la izquierda. De hacerlo encontraremos inseguridad y encontraremos oscuridad y muy probablemente encontraremos extravío. Un extravío que flagrante y amargamente bien podrá ofender a Dios. Con una ofensa que trascenderá para la eternidad. Y habrá quien diga, no, predicador, yo no sería capaz de ofender a Dios. No. Amén. Y amén si así es. La guía en esta excursión espiritual, la de la palabra de Dios, sabe que en esa ruta de oscuridad está la incredulidad, la duda, la suspicacia, la lógica humana, la propia prudencia, la propia opinión, la propia justicia, que de manera directa o indirecta menosprecia y hasta llega a despreciar a la gloria de Dios, a su fidelidad, a su bondad, a su gracia, a su misericordia, a su justicia, menosprecia su amor y su paciencia. Y es que al irnos por esa ruta estamos dudando consecuentemente de su palabra. Y ante nosotros, esa nuestra incredulidad le ofende, le agrede, hace que su integridad no parezca tal, cuestiona su soberanía, hace palidecer sus promesas, y así como a usted y a mí nos ofende que duden de nosotros, así le ofendemos a Él. Cuando de Él dudamos en el versículo 10, que usted y yo leímos, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Usted cree en Dios?
¿Cree en Dios con toda la extensión de la palabra? Gloria a su nombre. Pero si usted solamente le cree algunas veces, o solamente le cree hasta cierta medida, o solamente le cree cuando creerle le resulta conveniente, y cuando no le resulta conveniente no le cree, debe aprender esta mañana que usted le está haciendo a él mentiroso. El título del mensaje tiene el testimonio en sí mismo. En otras palabras, el ejercicio de creer en Dios lo detona la realidad que representa tener el testimonio en sí mismo. ¿Y qué es el testimonio? El testimonio del Espíritu Santo morando en usted. Así entonces es que podemos decir que si caemos en una credulidad condicional, le estamos haciendo mentiroso. Cuando la palabra de Dios dice en ese versículo, le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mire que si a usted o a mí nos tacharan de mentirosos, sería una grave ofensa. Usted no me puede decir a mí que si yo me acerco a usted y le digo, oiga, usted hermano, ¿cómo es de mentiroso usted? No le iba a ofender. No me puede asegurar eso. Que llegar, a ver hermana, venga para acá, mire, hermana, yo tengo que llamarla a cuentas porque usted es una mentirosa. ¿Cómo se iba a sentir usted? Si a usted a mí nos dijeran que somos mentirosos, nos ofendería, ¿cierto? Y mire, en honor a la verdad, somos mentirosos. Pero aún así nos ofendemos. Entonces, sirva eso para poner en proporción, en perspectiva, la realidad de que Él no es mentiroso. Él no lo es. Él es perfecto. Él es la verdad. Él es el santo, santo, santo. Contéstese a sí mismo. ¿Ha habido alguna vez, solo alguna vez, en la que usted le ha hecho a Él mentiroso? Un verdadero creyente es eso, creyente. ¿Por qué somos creyentes? Porque tenemos la fe y por consecuencia creemos. Pero la verdad es que algunos de nosotros dudamos más que creer. Cuestionamos más que obedecer. Pedimos una espera o pedimos una prórroga para acatar. ¿Por qué? Porque dudamos. Y al dudar le estamos haciendo a Él mentiroso. El creyente entonces cree por causa de una inmensa lista de atributos y virtudes que Dios tiene. Pero como creyentes le creemos porque ejercemos la fe recibida de Él. Precisamente para eso, para creerle. Y lo podemos hacer así, ¿por qué? Porque el que es de Él, o la que es de Él, tiene el testimonio en sí mismo. Por eso es que podemos creerle. No es porque yo soy el King Kong de la fe. No. Es porque la gracia de Dios puso la fe ahí. El Espíritu Santo vino a morar en el verdadero creyente y entonces eso le capacita para creer. Y no para dudar, no para cuestionar. Ya lo dije, hacerlo así es hacerlo a Él mentiroso. Tiene el testimonio en sí mismo. Tiene el testimonio a sí mismo. Vamos a avanzar rápidamente en el desarrollo del mensaje, no es muy largo, pero nos ayudará al final a poder confirmar en el plano personal, entre Dios y yo, si realmente tengo el testimonio en mí mismo.
para creer. Pero vamos a pedir que sea Él quien nos lo muestre en el desarrollo de este mensaje. Oremos. Padre nuestro, encomiendo a ti estos próximos 25 minutos, 30 tal vez, en los que tú nos habrás de revelar, Señor, lo que tu siervo Juan, escritor sagrado, dejó plasmado en esta primera carta, último capítulo, capítulo 5, y en los versículos que estaremos meditando, que des a cada uno oídos para oír, y que el testimonio que tenemos en nosotros mismos despierte y se active y se alinee con tu voluntad, si es necesario. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Retomo la pregunta que le hice antes de hacer la oración. Usted aquí, en este lado, aquí, ustedes, voy a empezar con ustedes. ¿Ok? También voy a ir con ustedes, pero la pregunta está ahí. ¿Se ha dado cuenta? ¿Acaso una o más veces le ha hecho a él mentiroso? Sí, que Dios hoy nos mueva al arrepentimiento. Confesemos ese pecado, nos apartemos y no pequemos más en esa dirección. Es que basta con que usted o yo dudemos de Dios, resultantemente le estaríamos haciendo a Él mentiroso. Es que basta con que ese disimulo con el que a veces pretendemos no entender o no oír su voz se dé, para resultantemente hacerle a Él mentiroso. Bueno, esa verdad estuvo fuerte, pero la verdad a mí no me caló, a mí no me aplica, y disimula cuando en su interior Dios le está dando un testimonio que sí le aplica a usted. Es que basta con no hacer caso a su consejo. Resultantemente le hacemos a él mentiroso. Algunas veces, ¿verdad?, dando consejería matrimonial, el problema que tiene usted, hermano, o el problema que tiene usted, hermana, se trate del esposo o de la esposa, es que usted no está obedeciendo la palabra de Dios y definitivamente está ofendiendo a su cónyuge. Pero déjeme decirle, esa ofensa ya es un segundo efecto de la ofensa principal. Usted está poniendo en duda la veracidad de lo que Dios dice. Inconscientemente tal vez dice, bueno, pues eso dirá la Biblia, ¿verdad? Pero yo pienso, ahora resulta que usted es más sabio que la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí saben jugar ajedrez? Mire, vamos a tener que aprender ajedrez. ¿Usted sabe jugar ajedrez un poco, hermana? Sí, también tú, Diego, sí, qué bueno. Es el deporte llamado ciencia, ¿verdad? Un deporte ciencia, una disciplina mental, donde tiene que estar constantemente, desde que hace la primera jugada, tiene que estar en una permanente evaluación de posibilidades. Y eso desarrolla a la mente. Y cómo esta pequeña pieza, si la muevo un cuadro, todo lo que puede pasar. Bueno, pues es como si un novato al ajedrez le quisiera enseñar al que creó el ajedrez cómo jugar ajedrez. Cuando decimos, no, pues eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en mi caso, o sea, a mí, y echas por tierra toda la sabiduría del que inventó. ¿Por qué? Porque ahora tú te crees más sabio. Por eso decía, esa ruta hacia la izquierda en la excursión nos va a llevar hacia nuestra propia prudencia, a nuestra propia justicia, a nuestra propia opinión. ¿Y sabe cuál es la artimaña que usa Satanás?
y que es como una ancla en la que se justifica el incrédulo o el rebelde que llama mentiroso a Dios, es que tú piensas así porque eres un fanático, yo soy un libre pensador, y yo no me someto a este fanatismo. Y Satanás vende bien ese precepto. Y entonces para ti ya no. Date cuenta, estás haciendo al que es la verdad, mentiroso. Cuando nosotros no obedecemos o nos tardamos a obedecer sus mandamientos, siempre resultantemente le hacemos a él mentiroso. Bueno, si nuestra identidad de hijos de Dios delante de él es real, déjeme decirle, si no somos impostores o simuladores de la fe, este mensaje nos va a dar suficiente evidencia bíblica para anclar nuestra esperanza, para afirmar nuestra fe y experimentar verdaderamente el testimonio de ser, como dice Juan, de cada creyente, vencedores de este mundo. Punto número 1 está en el versículo 9, cuando la palabra de Dios nos dice ahí, cuando leímos, si recibimos el testimonio de los hombres, sigue diciendo, mayor es el testimonio de Dios. Un parámetro de comparación superior e inalcanzable, y si no fuera suficiente, déjeme decirle, inimaginable. Este versículo habla primero haciendo referencia al testimonio de los hombres. Ya previo a su manifestación de su ministerio a este mundo, hubo un hombre que dio testimonio al inicio de su ministerio. Ese hombre fue Juan el Bautista. Es quien como hombre da testimonio. Y allá en Juan, en el Evangelio de Juan, el apóstol que escribe hace referencia a ese Juan el Bautista en 19:23. Juan 1, 19 al 23. Juan 29, Juan 34. Esa expresión es a la que se refiere cuando dice ya hubo hombres que dieron testimonio. Pero mayor es el testimonio de Dios. Se da en orden ascendente. Primero, testimonio de hombres. Segundo, testimonio de Dios. Y dice que es mayor, porque la frase que usa es ha testificado, un pretérito perfecto, que no limita el testimonio de Dios Padre en favor de su Hijo solamente a su bautismo por agua y a su muerte, derramamiento de sangre, sino que por medio de su Espíritu sigue dando el mismo testimonio que se mencionó como mayor testimonio en el corazón de todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Es que el hecho de que sea un pretérito perfecto no quiere decir que sucedió y se quedó allá. Esa es la perfección de un pretérito perfecto, sino que sucedió y sigue teniendo efecto hasta hoy. Y ese pretérito perfecto, ese acto que sucedió allá cuando el hermano Gerardo Garza se convirtió al Evangelio cuando tenía 11 años allá en Guadalajara, el testimonio de la gracia de Dios sobre mi vida se dio. Pero luego se dio cuando tenía 15 años, y luego se dio cuando tenía 20, y luego se dio y se dio esta mañana. Porque es un testimonio que se ha dado. Está ahí para permanecer. No se limita a un hecho que sucedió y se quedó en el pasado. Porque dice, ha testificado. De otra manera hubiera dicho, testificó. Y se quedó allá. Pero no dice, ha testificado. Y seguirá testificando hasta que tengamos un mínimo de conciencia, el testimonio estará activo. Mayor es el testimonio de Dios. Número 2, versículo 10. Sigue diciendo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, el que cree en el Hijo de Dios. Una honrosa marca distintiva del que ejerce la fe. Esa fe, la que ha vencido al mundo, según el 5:4. ¿Se acuerda? Hace 2 o 3 domingos predicábamos al respecto. Está ahí, léalo.
El capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que cuando se lee que el que cree en el Hijo de Dios hace referencia a una marca distintiva honrosa de aquel que ejerce esa fe, la que ha vencido al mundo. El testimonio de Dios es mayor que el de los hombres, porque además de que Él mismo respalda el testimonio de otros 3 testigos, Él mismo es infinitamente digno de crédito, puesto que la verdad, por esencia, no puede engañar. Y Él es la verdad. Juan 14:16 lo declara. Juan 14:6 lo declara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo va Él a negarse a sí mismo si Él es verdad? Así es que no puede engañarse. Y debido a que es infinitamente sabio, tampoco podrá engañarnos. ¿Por qué? Porque es infinitamente veraz. No está en las posibilidades que ésta limitadamente puede concebir que Él pudiera pretender engañarnos. Por eso es tan necia la reacción de Eva, ¿se acuerdan en el Edén? Cuando se acerca la serpiente y todo estaba en orden, todo estaba normal, todo estaba tranquilo, todo era orden, comunión, armonía. Y llega la duda del engañador. ¿Con que Dios te dijo que de este fruto no podéis comer? Y bueno, por la gracia de Dios, ¿verdad? Esa naturaleza tan hermosa en las mujeres, ¿verdad? De engancharse en la charla. Bueno, no, podemos comer de todos, menos de ese. No. Sabe Dios que el día que comas de Él vas a ser como Él. Ande, pues. El resto de la historia ya la conocemos, ¿verdad? ¿Quién había dicho mentira? El engañador. Desde que la memoria está ahí o desde que la historia puede hacer referencia a algún acto, Él nunca ha mentido. Nunca ha engañado o intentado engañar a nadie. Él es infinitamente, piensa en esa palabra, infinitamente veraz. Así es que cuando tú lees en la palabra de Dios que te dice, el que cree en Él tiene vida eterna, ¿qué te hace dudar? Si Él es infinitamente veraz. Cuando dudas, le haces a Él mentiroso. El que cree en el Hijo de Dios goza de otra prerrogativa. ¿Cuál es esa otra prerrogativa? Experimentar el resultado que el testimonio de Cristo produce en el corazón de quien lo escucha. La fe no se impone por la evidencia de los sentidos o por la contundencia de los silogismos. Entendamos esto, pues, una disertación filosófica. No. No depende entonces necesariamente o únicamente de la razón de la mente humana. Creer es una práctica virtuosa provocada por el poder del Omnipotente y ejecutada por el que ha de creer. Y aquí hay una referencia contundente. La encontramos en Hechos 17 y voy a invitarle a que vaya conmigo. Hechos 17. El testimonio que el escritor sagrado Lucas deja de esta anécdota es para que a nosotros, a usted y a mí, nos cause tal gozo que podamos saltar ahí donde estamos. Hechos 17 dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de Dios, desconocimiento pleno de
una realidad que es eterna y que no se limita nada más a esta vida. Dice ahí, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo se asignó fe a todos con haberle levantado de los muertos? Bueno, Cristo se manifestó al mundo y después de empezar ese ministerio, 3 años después, Él fue llevado a la cruz del Calvario y ahí murió. Ahí murió. Al tercer día, Dios le levantó de los muertos. De manera que todo lo que Él había dicho que habría de suceder respecto de lo que sucedería después de su muerte, sucedió. Y entonces, ese acto de su resurrección es como quien dice un boleto para que puedas creer. Alguna vez yo usé este ejemplo, pero es un ejemplo burdo comparado con lo que realmente está diciendo aquí la palabra de Dios. Si yo sacara ahorita $100 y dijera, me gustaría regalarle estos $100 a uno de ustedes, ¿a quién se lo regalaré? Se lo voy a regalar a usted, hermana Rosita. Y mientras no camine yo hasta la hermana Rosita y lo entregue en su mano, estoy seguro que todos ustedes, incluyendo a Rosita, habría duda de que se lo voy a regalar. La hermana está jugando. Pensará, ¿verdad? Va a ser nada más una ilustración. Y lo cierto es que si usted piensa así, está más cerca de la realidad, de que si realmente me va a entregárselo en su mano. Entonces esa duda está justificada. No me pierda en este ejemplo, ¿ok? Pero si yo pongo aquí a 5 hermanas en la banca de Rosita y les digo a cada una de las que están aquí en esta banca, a ustedes 5 les voy a dar $100. Y entonces me encamino y le doy $100 a la primera. Le digo, aquí está. Pero desde que yo me encaminé para allá, le dije, yo le puedo asegurar que yo le voy a dar $100 a Rosita. Le digo, aquí está, hermana, tómelo. Para si regreses a su lugar. ¿Cuántos creen que le puedo regalar $100 a Rosita? Y luego si me ven con los billetes en la mano, ¿verdad? Entonces sigo y le doy otros $100 a la que sigue. Tenga, hermana. Váyase a su lugar, se para la hermana y se va. ¿Cuántos creen que le voy a regalar $100 a Rosita? Y luego me paso a la siguiente, $100. ¿Cuántos creen que le puedo regalar $100 a Rosita? Y así llego hasta la número 4, antes de Rosita. Y todavía tengo billetes en la mano y le vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que le puedo regalar $100 a Rosita? ¿No su nivel de creer que le voy a regalar $100 a Rosita sube? ¿O no? Sí sube, ¿no? Ya le regalé a 4 y ahí traigo el dinero en la mano y desde que empecé dije que le quería regalar $100 a Rosita. ¿Se los querré regalar o no? Lo más probable es que sí, ya hay evidencia de que estoy regalando $100 a cada mujer aquí. Bueno, con la resurrección del Señor Jesucristo, Dios dio fe a todos para creer que Él es el Salvador del mundo. Y que lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Por eso dice ahí el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando a todos fe. A todos les dio fe con haberle levantado de los muertos. Dice el 32, pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y ahí su audiencia se divide en 3. Pablo está predicando y todos aquellos griegos que lo estaban oyendo se dividen en 3. Unos se burlan. Este palabrero.
Está loco. Un segundo grupo se queda meditativo. Y según nos dice aquí este versículo, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Es decir, no se burlaron ni renunciaron, escarneciendo el mensaje. No, algo los dejó de meditativos. Pero sigue diciendo el versículo 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. Hasta ese momento Pablo creyó que nada más se habían dividido en dos el grupo. Unos que se habían burlado y otros que se habían quedado sin decir ni hacer nada. Pero mire lo que dice el 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Unos se burlaban entonces, otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Pero en el versículo 34 dice, mas algunos creyeron juntándose con él. Estos fueron los que no le hicieron a él mentiroso. Estos fueron aquellos que recibieron el testimonio y por haberlo recibido ya tienen el testimonio en sí mismos. Punto número 3, versículo 10 dice, el que no cree, a Dios. El que no cree, a Dios. Es de llamar la atención que el versículo primero empieza diciendo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Pero luego dice, el que no cree, a Dios. A Dios. A Dios. Mire, hay mucha gente alrededor nuestro que no nos conoce realmente como realmente somos. A lo mejor hay aquí gente que tiene familiares que nunca lo han visto a usted. Ya sea allá en el sur o a lo mejor aquí mismo en el país, pero nunca lo han visto. Solamente saben de usted por oídas de sus familiares. No, tú tienes un tío allá que vive en tal parte y así. Pues está bien, pero no nos conocen, ¿verdad? Saben de nosotros, ¿verdad? Yo me acabo de dar cuenta hace 2 o 3 semanas que hay una prima a la que no conozco, hija de mi tío José, el mayor de los hermanos de mi mamá, ¿verdad? Que va a cumplir 1 año en Tijuana. Se vino de Guerrero y viene con la intención de tramitar su asilo por persecución o no sé qué. Y hace 2 o 3 semanas me di cuenta que está aquí en Tijuana. Y vía WhatsApp platicamos un rato. Ahora yo ya sé, si alguien me pregunta, oye, ¿tienes algún familiar en Tijuana? Sí, pues tengo una prima. ¿Cómo se llama? Pues se llama Leticia. ¿Y por qué es tu prima? Pues porque es la hija de mi tío José. Ok. ¿Qué más me puede decir ella? Pues que está casada, tiene 2 hijos, que es la más chiquita de la familia del tío José, ¿verdad? 14 hijos, 12 le sobreviven, ella es la más chica. ¿Y qué más me puedes decir? Pues que tiene como 1 año aquí y está viendo a ver si consigue un asilo para cruzar. ¿Y qué más me puedes decir? Pues ¿qué es eso? ¿Qué es mi prima? Mi prima hermana, prima carnalita, prima hermana. ¿Y qué más? Es todo. Entonces, toda esa información me ayuda a creer en que Leticia es mi prima. Pero creerle a Leticia es diferente. Muchos creemos en Dios. Creemos en que realmente Él es el Todopoderoso. Creemos que su Hijo Jesucristo vino y nació de una virgen para 30 años después empezar un ministerio dando a conocer la salvación que hay en Él. Y después fue a la cruz del Calvario y murió ahí para saciar la justicia del Padre, para saciar la justicia del Padre y apagar la santa ira de Dios, y así poder dar acceso a la vida eterna. Yo creo en todo eso, gloria al Señor. Pero hay mucho que Dios dice,
en su revelación. Y según el testimonio de Juan, escrito en esta primera carta, capítulo 5, versículo 11, dice que el que no cree, le cree a Él. ¿Nota usted la diferencia? Le cree a Dios. Una marca distintiva que desafortunadamente, como dice el versículo ahí, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Qué marca distintiva tan deshonrosa? Pues identifica al que vitupera, al que denigra, al que ofende a Dios haciéndole mentiroso. La incredulidad es una rampa hacia abajo que resultantemente tacha a Dios de mentiroso. Notemos el orden de interpretación en el que se nos ubica esa conjunción indicativa a Dios. No dice no cree en Dios, eso ya lo dijo antes, pero sí nos dice no cree a Dios. No cree al testimonio que Dios Padre ha testificado en favor acerca de su Hijo o acerca de su Hijo. 3 conjugaciones de pretérito perfecto en el versículo 10. Ha hecho mentiroso, no ha creído, y cuando dice Dios ha dado testimonio. Sucedieron, pero no quedaron en el pasado, siguen sucediendo. ¿Cómo asimilar tan atroz y tan necio atrevimiento? ¿Cómo asimilarlo? ¿Cómo podemos asimilarlo? Dudar de Dios. Si tú no puedes creer a Dios, pregúntate por qué. A lo mejor le crees más al gobierno que te va a mandar un cheque de estímulo financiero, fiscal o como se le llame. Y tanto le crees que ahí estás buscándolo y esperándolo. Y crees tanto que lo vas a recibir que preguntas a tus compañeros y a tus vecinos, ¿ya recibiste tu cheque? ¿Ya lo recibiste? Ya, ver, porque estás creyendo que va a llegar. Pero a Dios no le creemos. ¿Es que acaso Él podría verdaderamente ser mentiroso? Analízalo como una posibilidad. ¿Podría acaso Dios ser mentiroso? ¿Cuántos dicen que sí? No. Entonces, ¿por qué no le creemos a Dios? Cuando la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Por qué no le creemos eso? Creer así a ese nivel, en el que hasta parece que eres un baquetón que realmente no le importa nada. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no te angustias? Dios está a cargo. Dios está a cargo. ¿Y cómo le haces? Solamente le creo. ¿Y cómo puedes creerle? Porque tengo el testimonio en mí mismo. Dios me lo puso ahí. Y yo estoy cierto de que la mayoría de ustedes está, pero pecamos al no hacerle caso a ese testimonio. ¿Es que acaso Él podría ser mentiroso? Al rechazar el testimonio de Dios sobre su Hijo, el miserable mortal que tal hace, se ha juzgado a sí mismo. Quiere decir, se ha condenado a sí mismo a una muerte eterna. Un eco de Juan, allá en su evangelio lo encontramos en el 3:18 de Juan, donde dice, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree,
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tiene el testimonio en sí mismo. Versículo 11. Dios nos ha dado vida eterna, sigue diciendo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Donde Dios, etiquetado de manera personalizada, específica y asignada desde antes de la fundación del mundo. Una manera en la que podría ejemplificar esa elección divina desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Ahora que se va a jugar el supertazón, ¿verdad? Hoy se juega el supertazón, ¿cierto? Y no hagan la cara de disimulados porque bien saben que se juega hoy. El supertazón. Tampa, los Bucaneros de Tampa contra los Jefes de Kansas, ¿verdad? El veterano estrella Brady contra la revelación novata Mahomes. Y hacían un reportaje que estaba viendo ahí en YouTube. Como ayer ya estaban preparando los vestidores de cada uno. Y hacían la toma del vestidor de los Tampa Bay Buccaneers. Y estaba ahí un espacio con la camiseta con el jersey de Tom Brady. Y dicen, hasta aquí va a llegar el famoso mariscal de campo que ha sido ya, creo que 10 veces participante, habiendo ganado en 6, creo, de este gran juego del Supertazón. Y ahí está. Cuando entre Tom Brady va a llegar y se va a encaminar y va a buscar, a ver dónde está. Oh, aquí está, este es el lugar asignado para mí. Y va a llegar ahí y se va a dar cuenta que sí, que ese jersey dice Tom Brady. Y cada prenda ahí va a ser a su medida. ¿Por qué? Porque todo el personal encargado de la utilería del equipo sabe perfectamente cuál es su talla de zapatos, qué tipo de calcetas usa. Los patrocinadores ya mandaron las protecciones que se tienen que... Todo de acuerdo a lo que Tom Brady necesita. Todo está preparado para él, no para nadie más. Si no estuviera el rótulo ahí que dice Tom Brady, a lo mejor llegaría un liniero, ¿verdad? Que pesa el doble de lo que pesa Tom Brady y no le iba a quedar nada de lo que está ahí. ¿Por qué? Porque no es para él. No, esto es personalizado. Está burdo el ejemplo. Más que burdo. Pero Dios ha etiquetado de manera personalizada, específica y asignada, desde antes de la fundación del mundo, la salvación para aquel que cree. Y podemos decir entonces, este es el testimonio. La calidad del testigo es nada más y nada menos que Dios Todopoderoso, que junto con el Espíritu Santo y Jesucristo atestiguan la veracidad de la vida eterna, nos la ha dado. Esta es la calidad del testigo, humilde pero poderoso testigo. Su Hijo, al darnos a su Hijo, nos ha dado vida eterna. ¿Nota usted el nivel de importancia y trascendencia en este testimonio? Como para atraer y cautivar a todo aquel que se encuentra con esta revelación, ¿no cree usted? ¿Por qué? Porque el que es elegido de Dios, ahí en el locker room del cielo, ya está su lugar resguardado, asignado, personalizado y exclusivamente especificado para usted. Platicando una vez con el siervo de Dios, al que el Señor me dio la bendición de conocer y con el cual me ha dado la oportunidad de interactuar algunas veces, decía, mira hermano, es lamentable ver cómo las teologías, los sistemas teológicos se disputan la verdad. Que los armenianos, que los calvinistas,
que los luteranos y otros, dice que son los que para mí, hablándome del testimonio que él daba, son los que han verdaderamente trascendido desde el tiempo de Juan el Bautista, los cristianos históricos, el pueblo de Dios histórico, no el de, los sistemas no el de los sistemas teológicos que surgieron después del siglo XV, no, el cristiano histórico. Es el que va a poder entrar al cielo y junto con calvinistas y armenianos se va a encontrar diferentes versículos de la Biblia. Vamos a llegar a la puerta del cielo, nos vamos a encaminar a nuestro locker, así como se los estaba diciendo ahorita. Pero en la entrada va a decir, a todo aquel que cree. Y nos va a gustar ese rótulo, ¿verdad? Vamos a caminar entrando. Mira, yo soy uno de los todo aquel que cree. Y una vez que pasemos el umbral de la puerta del cielo, vamos a voltear y vamos a ver un rótulo que dice, elegido desde antes de la fundación del mundo. Bueno, si seguimos caminando, vamos a llegar entonces a una asignación específica. Esa es una asignación de vida eterna. Y este dar es definitivo. Nos dio vida eterna. Al dárnosla, ya es nuestra nuestra posesión. El verdadero creyente ahora la posee como un don divino, permanente e irrevocable, así como dice Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No te puedes hacer no te puedes hacer para un lado, ¿verdad? Imagínate que pudieras hacerte para un lado cuando Dios te dice, tú eres mi hijo y ahora te voy a regalar vida eterna. Espérate, Señor, pásale, todavía no. No, es irrevocable. Es irrevocable. No puedes renunciar. Ya lo tienes asignado. Dice el testimonio de 11:29 en Romanos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vida eterna que en el Hijo está, y por la fe en el Hijo se recibe. Por la fe en el Hijo se recibe. Mire, vaya conmigo para que despierte, ya estamos abordando casi el último punto. Juan 1. Vamos a ver cómo nos lo maneja el mismo escritor, pero en su evangelio. Casi que no necesita ninguna explicación cada uno de estos versículos. Juan 1, versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, es decir, contra la luz. Versículo 13. De los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Se atreverá con todo ese testimonio a hacerle mentiroso? Es que hacerle mentiroso conlleva a aquel que se atreve al juicio que aparece en Juan 3, 18 al 21. El mismo escritor escribe, pero ya en el capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Note usted, aquí viene la descripción que a usted y a mí nos deben asustar. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel, estoy en el 20, que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Gloria al Señor por el 21 que dice más, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Tiene el testimonio en sí mismo? Concluyo con el punto número 5. Dice el versículo 11, y esta vida eterna está en su Hijo. Esta vida eterna no es una promesa en el aire, no considera posibilidades o probabilidades.
está nada más y nada menos que en su Hijo, en un hecho ya consumado. De la manera que la vida es eterna, el Hijo también lo es. Pues Él no tiene principio, no tiene fin. Es eterno, es Dios. Si Dios nos ha dado vida eterna es porque lo hizo a través de Cristo, de su Hijo. Allá en Hechos 3, 14 y 15, mire cómo lo maneja Pablo. Más vosotros, en esta narrativa del discurso de Pedro, más vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diera un homicida. ¿Se acuerda? Cómo canjearon a Jesús por Barrabás, según lo cita Mateo 27, 15. Y es un hecho que, note ustedes, es de los pocos sucesos, bueno, de los contados, no pocos, pero de los contados sucesos que registran los 4 evangelios. Ese intercambio, ¿verdad?, por un homicida, lo registra Mateo 27, 15, Marcos 15, 6, Lucas 23 y Juan 19. Así que cuando Pedro está debatiendo con los sacerdotes, aquellos que están cuestionando su obra evangelística, Pedro se levanta y les dice acerca de quién está predicando. Dice, vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diera un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, estos que nos estás persiguiendo, somos testigos. Esta es la vida eterna, la que está en su Hijo. La vida solo se encuentra en Él, como solo en Él, como solo de Él, dice, puede provenir el testimonio que desde la eternidad y hasta la eternidad se ha de desplegar en los cielos y en todo el universo su Hijo. Su ministerio es su ministerio y esta vida eterna. Esta, la eterna, es imposible tenerla sin Él. Si lo que estos 3 versículos dicen es verdad, y es verdad, me refiero a los versículos 9, 10 y 11 de Primera de Juan 5. Si lo que estos 3 versículos dicen es verdad, y yo sé que son verdad, y usted profesa ser un verdadero creyente, entonces tiene el testimonio en sí mismo. Si puede decir amén a eso, dígalo. Y de ahora en adelante, vívalo. O para salvación, si es que no ha recibido este regalo de la vida eterna, y recibir esa vida eterna, o para testificar con una vida que proyecta y testifica la belleza y el poder del Evangelio. De hacerlo así, estaremos haciendo bien.